Buenas tardes. Permítame en primer lugar agradecer a todos ustedes su presencia y en segundo lugar agradecer a la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País su permanente ayuda y compañía, así como la utilización de este magnífico salón de actos que nos encanta a nosotros para nuestros actos más públicos y solemnes, como son los discursos de ingreso en la Real Academia o la apertura de curso cada año. Así pues, la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía va a pedir a las ultimas señoras doña Ángela Madrid y Medina y doña María Teresa Fernández Taraya que les iban a acompañar a este salón al académico electo. Siempre rodeado de señoras. Que vayamos allí tú y yo. Da comienzo, pues, el acto público y solemne de la lectura oficial de su recurso de ingreso del académico de número, ilustísimo señor don Marcos Fernández de Betancourt. Tiene pues la palabra, ilustísimo señor don Marcos Fernández de Betancourt, como quieras. Con la venia. Excelentísimo señor director, ilustrísimos señoras y señores académicos, ilustres y reverendos padres, señoras y señores. Cumplo hoy con el deber estatutario de perfeccionar mi ingreso formal como miembro de pleno derecho, es decir, como académico de número en esta Real Academia. Una corporación de derecho público de la Comunidad de Madrid, asociada al Instituto de España, que a lo largo de sus más de 30 años de vida se ha ganado su pleno reconocimiento a nivel nacional e internacional. Es un gran honor para mí formar parte de esta casa y en esta ocasión solemne de la vida académica quiero ante todo mostrar mi agradecimiento a los miembros de la misma que votaron mi elección como académico correspondiente en 2018 y como académico de número en 2021. Especialmente a los amigos y académicos que me apadrinaron, los profesores don José María de Francisco Olmos, doña Ángela Madrid Medina y don Amadeo Martín Rey Calieses. Para contestar a mi discurso, aceptó hacerlo el barón de Gavín con su habitual amabilidad, si bien ciertos contratiempos de salud no se lo han permitido, aunque nos acompaña hoy y se lo agradezco enormemente. Mi admirado amigo, el excelentísimo señor doctor don Jaime de Salazar y Hacha, profesor de Derecho, autor de más de 46 artículos, 32 colaboraciones en obras colectivas, 11 libros como autor único, académico de la Real Academia de la Historia y antiguo director de esta casa, ha aceptado muy amablemente sustituirle en este trámite académico, lo cual le agradezco de manera muy especial. Por el apoyo que representa y porque una vez más me lo brinda generosamente. Es don Jaime un referente indudable en las disciplinas propias de esta corporación matritense y por ello estimo que no necesita mayor presentación, ya que se encuentra sin duda alguna a la cabeza nacional e internacional de las mismas. Hace ya muchos años, en 1981, mi afición por estas disciplinas me llevó a inscribirme en la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria dependiente del CSIC, donde me diplomé 3 años después, y a aquellos miembros del profesorado que tuve la ocasión de tener y ya no están con nosotros, como don Vicente de Cadenas y Vicent, el tercer marqués de Siete Iglesias y don Adelfo Barrero de Valenzuela, quiero dedicarles un sentido recuerdo. Muchos años después, cursé el máster universitario en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía y Heráldica de la UNED, bajo la dirección del catedrático de su Facultad de Derecho en Madrid, el doctor don Javier Alvarado Planas, el cual posteriormente dirigió mi tesis doctoral sobre la evolución histórica de la personalidad jurídica internacional de la soberana Orden de Malta. Y quiero también en este acto agradecerle su valioso apoyo desde entonces.
De igual manera, no quiero dejar de dedicar un afectuoso recuerdo a mi predecesor en la medalla número 8, el ilustre académico don José Antonio Dávila y García Miranda, licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza, con excelentes calificaciones, donde fue profesor ayudante de Derecho Político entre 1953 y 56, y que, como quien les habla, también se diplomó en la Escuela de Genealogía Heráldica y Nobiliaria del CSIC. Posteriormente se estableció profesionalmente en Madrid como abogado, ejerciendo hasta una edad muy avanzada. Se distinguió durante toda su labor profesional como abogado especializado en Derecho Nobiliario y como genealogista. Fue asesor jurídico de Su Alteza Real don Alfonso de Borbón-Dampierre, duque de Cádiz, así como de algunas entidades como el Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid o el antiguo e ilustre Solar de Tejada. Un brillante jurista con más de 60 publicaciones jurídicas históricas, académico correspondiente de la Real de Jurisprudencia y Legislación de España y de las de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, comendador de número de la Orden de Isabel la Católica, a propuesta del cardenal don Marcelo González Martín, en mérito a su inmensa labor por la tradición mozárabe, donde participó activamente resucitando la ilustre comunidad mozárabe de Toledo. Gracias a una ímproba labor de investigación y recopilación documental que desembocó en la redacción de un primer padrón de las familias mozárabes de Toledo, debiéndose a él la organización de los diversos congresos internacionales de estudios mozárabes y la conmemoración del 9º centenario del Fuero Mozárabe de Alfonso VI en el año 2001. Miembro asimismo de diversas academias nacionales y extranjeras, ingresó en esta corporación en 1991 con un brillante discurso sobre la patria de Colón según sus armas primitivas y una rama desconocida de la descendencia. Y pasó a la condición de supernumerario en 2018, falleciendo en 2020 a sus 94 años. No tuve ocasión de conocerle personalmente, pero me consta su vasta cultura, su brillantez académica y su enorme calidad humana. Gran amigo de sus amigos, gran consejero y persona de gran fe. Por último, quiero agradecerles a ustedes el que hayan decidido acompañarme en este acto tan señalado de la vida académica. Terminado ya el sentido capítulo de los agradecimientos, entraré en el tema que he elegido para esta conferencia, el fin de los señoríos en España. Como se aprecia por su título, no trata de heráldica ni de genealogía, sino de historia del derecho y en concreto de una institución feudal, ya que los fines de esta academia, de conformidad con sus estatutos, son más amplios que los que se desprenden de su denominación. Hay dos versiones de la exposición que ahora comienzo, la extensa, recogida en el libro que se les entregará al finalizar el acto, y la versión breve, que es la que paso a exponerles inmediatamente, la cual prescinde de apartados enteros del trabajo completo, en aras a la brevedad y con el fin de no abusar de su amable y generosa presencia y paciencia. Veamos en primer lugar el concepto y evolución de los señoríos. Es el señorío una institución feudal con características propias y en nuestro suelo es la manifestación más caracterizada del feudalismo nacido en el Bajo Medioevo. Nace en el norte y se va extendiendo a medida que avanza la Reconquista, como donación real o por compra, con distintas particularidades en cada territorio. Lo que caracteriza y distingue al feudo castellano es que, a diferencia del feudo europeo occidental, no se basaba en un pacto feudal con el monarca, sino en una delegación o concesión jurisdiccional de este último, lo que convertía a los señores feudales en sus representantes. Académica y legalmente, el señorío se puede clasificar en territorial y solariego, donde el señor detenta el dominio directo sobre la tierra, aunque haya transmitido el dominio útil a los colonos, que es lo frecuente, y en jurisdiccional, en el cual el señor, además de tener cierto poder coactivo, anejo y consustancial con todo señorío desde la Alta Edad Media, posee de forma legítima, ya sea por compra o por donación del rey, el ejercicio de la jurisdicción civil y criminal, con arreglo a las leyes generales del reino y con la facultad de nombrar jueces y de percibir tasas derivadas del ejercicio de la función judicial, reservándose el rey la jurisdicción suprema. No obstante, esta diferencia académica y legal no se corresponde con la realidad en nuestra patria, ya que en la práctica en España todos los señoríos territoriales, si no lo fueron ya al comienzo, con el paso del tiempo devinieron simultáneamente jurisdiccionales, aunque existieran algunas excepciones. Con la invasión musulmana se impidió un feudalismo en base a la propiedad franca y alodial preexistente, de carácter civil como en el resto de la Europa occidental. Así, la propiedad de romanos y godos fue borrada y todos desposeídos. El derecho dominical pasó a los vencedores musulmanes, los cuales, no obstante, dejaban a los vencidos trabajar la tierra y a los pueblos que se habían rendido sin resistencia les exigían un tributo equivalente al 10 a 20% o de un quinto del todo si habían sido tomados por la fuerza. Ya avanzada la Reconquista, en 1348, se aprobó el ordenamiento de Alcalá,
en el cual se dispuso que a los señores de los señoríos territoriales, a los que no se hubiese concedido expresamente la jurisdicción, pero que la hubiesen venido ejerciendo de hecho por un espacio de tiempo de 40 años, ganasen por prescripción la legítima potestad jurisdiccional sobre sus dominios. A partir de entonces, en casi todas las donaciones reales se otorga expresamente la jurisdicción sobre el dominio. Con ello se plasmó la prescripción inmemorial y la posibilidad de usufructuar en base a ella bienes de la corona, fundamento posterior del derecho y título en el que se fundaron numerosos señores para poder acreditar sus derechos no documentados sobre los territorios. Terminada la Reconquista, es decir, durante el reinado de los Reyes Católicos, se culmina el proceso de implantación del régimen señorial, con una distribución territorial del país que consiste sustancialmente en la división del reino en un conjunto de señoríos de diversa índole. Unos eclesiásticos, los de abadengo y los de las órdenes militares, y otros laicos, los de realengo y los territoriales y solariegos. Podemos decir que la propiedad feudal en España se termina estructurando en una triple gradación que consistirá en el dominio eminente, que designa el conjunto de facultades de imperio, pero no derechos de propiedad propiamente dichos, en principio del rey, y que por ser un señorío pleno reunía el dominio eminente y el directo, y además los derechos jurisdiccionales íntegros. Estos señoríos fueron suprimidos de plano por ser todos ellos obligadamente jurisdiccionales. Después estaría el dominio directo, el del rey o el señor feudal, que consistirá en el derecho a la percepción de una parte de los frutos de la tierra o al cobro de un canon por sucesión. Este, cuando era de señores eclesiásticos o de abadengo, sería confiscado sin contraprestación cierta y vendido para que fundamentalmente la burguesía pudiese adquirir a buen precio esas propiedades. Si los señores eran laicos, en su casi totalidad la nobleza, pudieron retenerlos en su patrimonio, ya sin los derechos jurisdiccionales ni los derechos monopolísticos, viéndola transformada en propiedad particular o privada y conservando además los derechos y prestaciones derivadas de la cesión de dicha tierra a los cultivadores de la misma. Es decir, que pudieron conservar los derechos económicos del señorío, que al fin y al cabo era lo fundamental. Por último, estaría el dominio útil, que consistirá en el aprovechamiento físico de la tierra, con la obligación de cumplir las obligaciones que venían impuestas a favor del titular del dominio directo de la misma, es decir, el pago de la renta, etc. Aunque en ocasiones los reyes vendieron participaciones en las rentas públicas de lugares, así como oficios y cargos, esto no se debe confundir con los señoríos. Precisamente, con el fin de ayudar a la perdurabilidad del señorío, se instituyó en Castilla el mayorazgo, vínculo en virtud del cual se creaba un patrimonio familiar no disponible, solo disfrutable e incrementable, de suerte que no pudiese ser fraccionado y permitiese su conservación íntegra y sin merma, a pesar del paso del tiempo y las sucesivas transmisiones generacionales. A nuestro juicio, la organización señorial propia del antiguo régimen no mermaba la soberanía del rey. Era sencillamente una forma de división y organización administrativa y judicial del reino a nivel local, siempre bajo la soberanía del rey y sujeto en todo caso a las leyes del reino. Abordemos ya la abolición de los señoríos. Los señoríos fueron en definitiva el pilar del régimen feudal en España, y a terminar con dicho régimen dedicaron sus afanes los liberales de todo signo, dando con ello comienzo al proceso de abolición de los señoríos. Fueron 3 las leyes que abolieron definitivamente el régimen señorial. Un decreto de 1811 y 2 leyes aclaratorias de 1823 y 1837. El proceso legal de abolición de los señoríos comenzó cuando la división administrativa del territorio nacional a nivel local consistía sustancialmente en tierras de realengo, de señorío real, y señoriales, de señorío particular. Había sido la forma de administración y dominio del suelo durante aproximadamente 8 siglos. Mencionaremos a título orientativo que de la superficie cultivada en la península en 1811, el 51,47% pertenecía a señores laicos y a señores eclesiásticos el 16,53%. Juntos representaban el 68% del territorio cultivado peninsular, lo que representaba que una quinta parte de los españoles en 1811 vivía de las rentas de sus territorios señoriales y solariegos. La legislación que pone fin a los señoríos en España emana de las Cortes de Cádiz de 1810, concretamente del citado decreto de 26 de agosto de 1811.
Advirtamos que estas Cortes se formaron por un procedimiento todavía no clarificado suficientemente y si la convocatoria es un tema oscuro y no suficientemente investigado, las elecciones en un país ocupado militarmente son aún más difíciles de explicar. Bien, pues esas Cortes emprendieron una obra de transformación política, social y económica de España, paradójicamente con el mismo programa que querían poner en práctica en el otro bando los josefinos o colaboradores con el rey intruso José de Bonaparte. Sin duda, la reforma política más importante fue la promulgación de la Constitución, la de 1811, que probablemente por su excesivo carácter utópico fracasó por inaplicable en las 3 breves ocasiones que se intentó ponerla en práctica, del 12 al 14, del 20 al 23 y el 36 al 37. El repetido decreto de 26 de agosto de 1811, que abole los señoríos, hay que enmarcarlo dentro de una reforma social y económica donde quedan suprimidas las preeminencias jurídicas de la nobleza. En definitiva, perseguía acabar con el régimen estamental existente por caduco. Como ya hemos apuntado, el proceso que analizamos es el hijo directo del emergente movimiento liberal que daría lugar a las revoluciones liberales de 1820 en toda Europa. Nos hallamos ante una profunda crisis del antiguo régimen, consecuencia de la Revolución Francesa de 1789. En la época de ebullición de la Ilustración y en España esas ideas dan lugar a un movimiento entre las élites sociales cuyos simpatizantes son denominados los afrancesados. Este proceso se desarrolla en diversos frentes, siendo uno de los principales la abolición de los señoríos, pero paralelamente discurren el de la amortización de los bienes eclesiásticos y el de la desvinculación de la tierra. Con ello, se pasaría a una nueva sociedad donde la propiedad sería libre y no vinculable. Hay 2 medidas legislativas que conviven con la abolición de los señoríos, a saber, la desvinculación y la desamortización. Realmente las medidas liberalizadoras de la propiedad habían comenzado con la primera desvinculación que se aprueba reinando don Carlos IV. Hasta entonces solo había autorizaciones individuales para la venta de bienes en razón de deudas u otra causa justificada. Paralelamente se está gestando un proceso de desamortización y así en septiembre de 1798 se produjo la mal llamada desamortización de Godoy, cuyo verdadero promotor fue don Mariano Luis de Urquijo, con la cual dio comienzo la desamortización de toda clase de bienes de las corporaciones eclesiásticas. En junio de 1805 se dispuso la posibilidad de liberar las propiedades en determinadas condiciones. El siguiente paso legal, aunque sin gran efecto práctico, fue fruto de las propias Cortes de Cádiz y se adoptó en 1813, disponiendo el mismo la supresión de los mayorazgos de menor cuantía. Esta ley fue derogada por el decreto de 4 de mayo de 1814, dictado por don Fernando VII, que derogó con carácter general toda la legislación emanada de las Cortes de Cádiz, incluida la Constitución. Será en 1820, cuando las Cortes del Trienio Liberal aprobaron un decreto suprimiendo totalmente los mayorazgos y vinculaciones. Esta legislación fue anulada por don Fernando VII en 1823 y 1824, obligando a devolver a sus dueños los bienes vinculados que habían sido adquiridos al amparo de la legislación liberal. La medida fue revertida de nuevo en junio de 1835 bajo el nuevo gobierno liberal, siendo reintegrados a sus compradores los bienes vinculados que se habían enajenado al amparo de las leyes de 1820 y 1821. Por último, ya bajo las regencias de doña María Cristina de Borbón dos Sicilias y de don Baldomero Espartero, la legislación desvinculadora aprobada en el trienio liberal fue íntegramente restablecida por leyes de 1836 y 1841. Bien, habiendo dejado señalado el proceso paralelo de desvinculación y desamortización y volviendo a la materia estrictamente señorial y en concreto al contenido del decreto de 26 de agosto del 11, este derogó los señoríos jurisdiccionales de forma incuestionada e inmediata y transformó en propiedad privada los señoríos territoriales y solariegos. Resumidamente diremos que dicho decreto abolió los títulos, prerrogativas, prestaciones, aprovechamientos, usos y regalías de los señoríos feudales y jurisdiccionales. Suprimió y prohibió los términos o títulos de señor o señor de vasallo y las relaciones sociales derivadas, y suprimió el derecho jurisdiccional de los señores sobre los pueblos y la dependencia servil que tenían. El Estado pasó a nombrar los jueces y alcaldes en lugar de los señores. La abolición de los señoríos jurisdiccionales en la práctica vino a representar la pérdida por parte de los señores de sus facultades jurisdiccionales y de las prestaciones a ellos debidas por razón de estos derechos, a los que también se asociaron los derechos monopolísticos, denominados legalmente derechos exclusivos, privativos y prohibitivos, tales como la caza, la pesca, los hornos, los molinos, las aguas, los montes, etc., pasando a regirse por las reglas municipales de cada pueblo.
ante la ocupación de los molinos, hornos, etc., por parte de los pueblos, los señores manifestaban que les pertenecían y que lo único que había cesado era el uso obligado de los mismos, pero no obviamente conservaban la titularidad dominical de estos. Lo que sí significó es que ya no nombrarían a los alcaldes, corregidores, jueces, escribanos, alguaciles, etc., y la justicia y los impuestos locales dejarían de ser una renta señorial. Realmente lo que caracteriza esta norma es la mala técnica legislativa, que obligó a dos aclaraciones posteriores. Parte del error conceptual de considerar que existen señoríos territoriales y solariegos por un lado y señoríos jurisdiccionales por otro, que, como ya se ha expuesto, no es empíricamente cierto, ya que al tiempo de la aprobación del decreto de 1811, todos los señoríos eran ambas cosas simultáneamente, con independencia de que se pueda hacer la dicotomía entre lo que es conceptualmente asimilable a la jurisdicción y lo que es atribuible al señorío territorial y solariego propiamente dicho. Disponían asimismo que los contratos, pactos o convenios que hechos en razón de aprovechamientos, arriendos de terrenos, censos u otros de esta especie celebrados entre los llamados señores y vasallos, se debían considerar desde ahora como contratos de particular a particular, es decir, que a grosso modo podríamos afirmar que los antiguos vasallos pasaron a convertirse en arrendatarios de los señores, ahora transformados en propietarios particulares de las antiguas tierras señoriales. A nadie se nos escapa que calificar los contratos entre vasallos y señores como contratos libres entre particulares es difícil de sostener, ya que es tanto como presumir un verdadero consentimiento libre por parte del vasallo cultivador a unos términos dictados por su señor. Cuando don Fernando VII vuelve a España el 22 de marzo de 1814, liberado por Napoleón en virtud del Tratado de Valenciennes, su ánimo era de total oposición a la legislación emanada de las Cortes de Cádiz, que ello no debe extrañar, ya que la Constitución le declaraba formalmente desposeído de la soberanía que consideraba suya por derecho divino. La acogida triunfal que se le tributó a su llegada a España, y especialmente en Valencia, en su claro ambiente antiliberal, sin duda debió reforzar su postura. Como consecuencia, el rey promulgó el ya aludido decreto de 4 de mayo de 1814, por el que derogó la Constitución de 1812, junto con todas las leyes del régimen constitucional salidas de las Cortes de Cádiz, y con ellas la de abolición de los señoríos. Esta norma derogatoria, no obstante reintegrar a los señores territoriales en sus posesiones, retuvo las funciones jurisdiccionales e incluso administrativas proveídas anteriormente por los señores jurisdiccionales. Así la corona se hizo con el pleno poder jurisdiccional y los ayuntamientos quedaron constituidos parcialmente sin intervención señorial. En realidad, por un lado, hay una derogación de máximos, es decir, una aparente vuelta a la situación anterior a las Cortes de Cádiz, pero a renglón seguido, un mantenimiento de la situación judicial y gubernativa en el ámbito local propio de los señoríos. Al propio tiempo, tampoco devuelve las facultades monopolísticas, los derechos exclusivos, privativos y prohibitivos a los señores, ni tampoco confirma la transformación del dominio territorial en propiedad privada, más bien al contrario, aunque formalmente mantiene la terminología de señor y vasallo. La situación descrita se prolongó hasta que, como consecuencia del pronunciamiento militar de Riego el 1 de enero de 1820, dé comienzo el trienio liberal, que se prolongará hasta 1823. Digamos que este alzamiento no estuvo protagonizado por ninguna masa contraria al Estado General de la Nación, sino por grupos muy concretos, una minoría ilustrada e influyente que aportaba las ideas, incorporando a los comerciantes y gentes de negocios que aportaban la financiación, y militares provenientes del ejército irregular, las guerrillas, descontentos por haber sido degradados y destinados a guarniciones de provincias. Este ejército nuevo, nacido de la Guerra de Independencia, que aportaba la Fuerza Armada y que fue el que protagonizó sin excepción las 6 intentonas militares durante el sexenio de 1814 a 1820. El alzamiento trajo el restablecimiento del régimen constitucional y la vigencia legal del decreto de 6 de agosto de 1811 de abolición de los señoríos. En las nuevas Cortes de 1820 y en las que predominaban los llamados exaltados, se abordó de nuevo el tema señorial y concretamente las objeciones al texto de 1811 que había planteado el Tribunal Supremo. Como consecuencia, se procedió a la elaboración de un nuevo proyecto de ley que quiso ser aclaratorio del decreto inicial de 1811. En este trámite parlamentario hay que destacar la importancia de la masonería y su influencia especialmente entre los exaltados, el sector liberal más radical, que fue tal que a partir de julio de 1822 todos los ministros hasta la caída del régimen fueron masones. Al año del pronunciamiento militar, el régimen liberal que había llegado con tanta fuerza aparente ya se encontraba en crisis. Las guerrillas realistas, formadas en su mayoría por campesinos y artesanos, asolaban el país luchando contra el régimen liberal, apoyado fundamentalmente por las clases urbanas mencionadas. Esta situación había alarmado a la Europa de las monarquías, que desde 1815
habían aprobado el principio de intervención en el Congreso de Viena para reprimir la revolución donde se produjese, y para ello habían formado una alianza internacional de las potencias monárquicas, que se activó ante la situación en España. La intervención tuvo lugar a principios de abril de 1823, con la entrada de los 100.000 hijos de San Luis bajo el duque de Angulema, obligando al final de mayo a desalojar Madrid, donde los realistas establecieron de inmediato el gobierno provisional o regencia. Por su parte, el gobierno liberal, con las Cortes, huyó a Sevilla, llevándose a don Fernando VII a la fuerza, para lo cual le declararon previamente fuera de su juicio, para justificar su traslado forzoso y nombrando a su vez una regencia. Fue en la ciudad de Sevilla donde el mencionado proyecto de ley aclaratorio se convertiría en la ley de 3 de mayo de 1823, la segunda ley en materia de abolición de los señoríos. Posteriormente, como consecuencia del avance de las tropas francesas, el gobierno y las Cortes se trasladaron a Cádiz. Una vez instalado el rey en Cádiz, las Cortes proclamaron su restablecimiento y le reconocieron de nuevo como rey constitucional, disolviéndose estas el 28 de septiembre de 1823 y 3 días después, el 1 de octubre, las tropas francesas se hicieron con el dominio de todo el país, pasando el rey con su familia al amparo del ejército francés. Ese mismo día, 1 de octubre de 1823, don Fernando VII, por decreto de esa misma fecha, anuló íntegramente toda la obra legislativa del trienio liberal, por lo que la nueva ley estuvo vigente algo más de 4 meses, y atendida la pérdida del control del territorio por parte del gobierno liberal, su aplicación, además de efímera en lo temporal, fue prácticamente nula. La nueva etapa de vuelta al régimen previo, derivado de la normativa anterior al 7 de marzo de 1820, se prolongará por espacio de 10 años, hasta la muerte del rey en septiembre de 1833, y será llamada por la historiografía la década ominosa. Esta segunda ley de 1823, en materia de abolición de los señoríos, aclaratoria de la de 1811, sería restablecida más adelante y por ello interesa indicar someramente su contenido. De él destacaremos que mantuvo la clasificación de los señoríos establecida en la ley de 1811, diferenciando los jurisdiccionales de los territoriales y solariegos, pero asumió la postura liberal más radical al establecer 2 premisas básicas. Primero, lo más relevante, disponer la obligatoriedad de presentar los títulos originales de adquisición de los señoríos, sin cuya presentación no han podido ni pueden considerarse de propiedad particular. Y segundo, autorizar la suspensión del pago de las prestaciones hasta que por sentencia ejecutoria no se declarase que los señoríos no eran incorporables a la nación. Esta última disposición sirvió para reafirmar a los pueblos en su práctica de no pagar las rentas a los señores, so pretexto de ser todas ellas de origen jurisdiccional o no habérseles exhibido los títulos originales. El rechazo de los señores a la presentación de los títulos primitivos de adquisición era secular y obedecía a diversas razones. Pérdida, destrucción, sencillamente no existían, eran imprecisos respecto a los derechos poseídos, estaban caducados o eran de dudosa adecuación ante las nuevas leyes. La renuencia de los señores a la presentación de sus títulos venía de atrás. Ya en el antiguo régimen, el Consejo de Castilla había encarcelado a señores por negarse a presentarlos. Para el sector liberal moderado, los objetivos de la Constitución de 1811 se habían alcanzado ya. Y ello debido a que se habían incorporado a la nación el señorío jurisdiccional, que a su juicio era contrario a la soberanía nacional. Y se habían derogado los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos que por su carácter monopolístico eran contrarios a la igualdad de derechos y a la libertad de industria y trabajo, habiéndose abolido además las prestaciones reales y personales de origen señorial. En esta última etapa de su reinado, don Fernando VII consiguió que tanto los liberales, por su gobierno absoluto, como los conservadores en todas sus tendencias, por el incumplimiento de las promesas que había hecho en su día a los diputados persas, aquellos que defendieron el antiguo régimen en las Cortes de Cádiz, estuvieran insatisfechos con él, siendo el desheredamiento de su hermano don Carlos la causa de ruptura definitiva desde la óptica conservadora de la época, situación esta última que desembocó en las guerras carlistas, la primera de las cuales se inició inmediatamente tras la muerte del rey. Con su muerte, el 29 de septiembre de 1833, se produjo la instauración definitiva del régimen liberal, en el que se apoyó la reina gobernadora, doña María Cristina de Borbón-Dos Sicilias, durante la minoría de edad de su hija, doña Isabel II. Aunque en abril de 1834 se aprobó el Estatuto Real, una carta otorgada que buscaba un punto de equilibrio entre la Constitución de 1812 y el régimen absoluto precedente, tras el motín de la Granja de agosto de 1836 se restableció la Constitución de 1812. Y se nombró un nuevo gobierno de progresistas,
que convocó unas nuevas Cortes para aprobar una nueva Constitución, como así hicieron consensuándola con los conservadores, el 18 de junio de 1837, y la cual duró apenas 8 años. Constituidas las Cortes Constituyentes de 1836 con mayoría moderada, se aprobó el restablecimiento de la vigencia de la Ley de Señoríos de 1823, que se amplió luego al decreto de 1811. Sin embargo, para su aplicación efectiva, tuvo que esperar a la publicación de una nueva ley, ya que las leyes anteriores no eran del completo agrado de la nueva mayoría moderada. Se pidió una nueva ley llamada a aclarar las dos anteriores, con arreglo a unas bases conocidas como la Proposición de los 80, que fue la reacción moderada que se impuso en las siguientes Cortes Ordinarias de noviembre del 37, la cual suavizó y anuló buena parte de lo dispuesto en los precedentes textos legales de 1811 y 1823. Será en este periodo cuando se dé el tercer y último paso legislativo en regular la abolición de los señoríos, con la aprobación de la nueva ley aclaratoria de 26 de agosto de 1837, que será la que fije los términos últimos de la regulación en la materia. El nuevo texto sentó definitivamente la cuestión de la presentación previa y general de tributos que había fijado la ley de 1823. En ella, las propiedades no vinculadas directamente con la posesión de la jurisdicción quedaban liberadas de tal obligación, y así los compradores de los bienes nacionales vinculados quedaban exentos de presentar sus títulos al tratarse de propiedades particulares. Tal era el caso de todos los bienes adquiridos como consecuencia de las sucesivas desamortizaciones. También se innovó al disponer la obligación de pago de las rentas mientras durasen los procedimientos judiciales si se presentaban títulos. Si bien, de ser la resolución final contraria a los señores, les obligaría a devolver lo percibido desde la promulgación de la ley. En definitiva, solo había que presentar los títulos cuando los señoríos fueran jurisdiccionales. Esta fue también la norma que estableció definitivamente sobre quién pesaba la carga de la prueba y cuándo debía aportarse la prueba de la propiedad. Los derechos territoriales quedaron intactos al pasar a ser considerados propiedad privada de derecho común sobre los territorios afectados. Por lo tanto, tras la abolición definitiva de los derechos jurisdiccionales, incluidos los privilegios exclusivos, privativos y prohibitivos del señorío, en 1837 los pueblos, antes de señorío, pasaron a ser regidos como los de realengo, es decir, a depender directamente del rey. Los señores pasarían a ser un vecino propietario más, en concreto el principal. No queremos dejar de indicar que el Estado jamás pagó cantidad alguna en concepto de indemnización a los titulares de los señoríos que se habían adquirido mediante precio, a pesar de estar legalmente estipulada una remuneración del 3% hasta la redención del capital. El resumen telegráfico y preciso de la nueva norma lo propone Moxón. Sería que suprimió lo jurisdiccional, recortó lo tributario y respetó lo territorial. Llegados a este punto, queremos detenernos de forma sucinta en un aspecto relevante, como es la relación de los señoríos con la nobleza. La evolución de la institución señorial estuvo directamente vinculada con la nobleza y representó el instituto político por el que el rey se sirvió de este estamento para las labores de repoblación y gobierno local de gran parte de los territorios del reino. Fue a su vez la base del poder de la nobleza, de la jurisdicción en sus estados, en definitiva del imperio que ejercía sobre los habitantes de los mismos a ese nivel local, tanto administrativa como judicialmente. Además de ser el soporte económico de su estatus social, que provenía fundamentalmente, aunque no de forma exclusiva, de los derechos propiamente territoriales y solariegos que percibía de sus vasallos. A este respecto es importante precisar que el señorío no es un título de nobleza, sino una concesión real de facultades territoriales y solariegas y o jurisdiccionales, que sin duda pudo recaer en individuos de la nobleza, pero que per se no genera nobleza. Es más, ni siquiera constituye un acto positivo de nobleza, aunque sí de poder económico, administrativo, jurisdiccional y de distinción y preeminencia social. Lo que sí ocurrió fue que los titulares de algunos señoríos solicitaron a la corona la conversión de los mismos en títulos nobiliarios y en ocasiones la corona lo concedió. Aquellas peticiones que fueron concedidas, ya como títulos de nobleza propiamente dichos y con la precisa categoría de señor, fueron muy escasos y perduraron después de 1837, asimilados al resto de los títulos nobiliarios.
No obstante, por Real Decreto de 29 de mayo de 1912, en su artículo 16, se dispuso no autorizar desde esa fecha la conversión del título de señor en otra dignidad nobiliaria. Algunos habían sido transformados en títulos nobiliarios con otra categoría, condes, duques, ni la concesión de nuevos títulos de esa clase, subsistiendo los existentes. Posteriormente, la legislación nobiliaria ha seguido reconociendo los títulos nobiliarios de señor existentes hasta nuestros días, siendo de reseñar la excepcional concesión por su majestad el rey don Juan Carlos I del título de nobleza de señor de Meirás con grandeza de España, recientemente suprimido en virtud de lo dispuesto en el número 29 del artículo 41 relativo a la supresión de títulos nobiliarios de la ley de 2022 de memoria democrática. En la actualidad solo subsisten en vigor 5 señoríos como títulos de nobleza, 1 con grandeza de España, el de la Casa de Rubianes, y 4 sin grandeza de España, el señorío de la Casa Lazcano, el de Alconchel, el de la Higuera de Vargas y el de Sonseca. Cabría añadir a esta relación el señorío de Balaguer, vinculado al Principado de Gerona, y los de Molina y de Vizcaya, todos ellos vinculados a la Corona de España. Como una singularidad estarían los señoríos diviseros de Tejada y Valdeosera. Para concluir, diremos que el proceso de abolición de los señoríos en España es hijo de la Revolución Francesa, y sus protagonistas y principales valedores fueron liberales y masones, que perseguían un cambio de paradigma, el paso de una sociedad estamental y feudal a una sociedad burguesa, inspirado en el principio de igualdad por el que se debía abolir la sociedad estamental preexistente y toda relación de dominio legal, como lo eran sustancialmente los derechos jurisdiccionales que efectivamente fueron suprimidos, suprimiéndose también los dictados de señor y vasallo. Se buscaba y se consiguió la transformación de la propiedad, considerada en sí misma un bien sagrado, pero que había de pasar de ser una propiedad feudal, es decir, vinculada e inalienable, a ser una propiedad libremente transmisible, suprimiéndose las limitaciones comerciales de carácter monopolístico, lo que la legislación denominó derechos exclusivos, privativos y prohibitivos. Los señores territoriales vieron transformados sus territorios en propiedades particulares, más adelante plenamente consolidadas a través de su inscripción en el registro de la propiedad. Y las rentas señoriales percibidas en razón de la titularidad del suelo, convertidas en rentas libres y contractuales, derivadas de contratos entre iguales. Las leyes de abolición de los señoríos y la liberalización de las relaciones agrícolas de trabajo llevaron a buena parte de los colonos a título perpetuo, es decir, con una supervivencia garantizada en una casa y un suelo de su uso y disfrute, transmisible a su descendencia, a convertirse en arrendatarios a título temporal o directamente pasar a ser jornaleros. Por sorprendente que pueda parecer, el cambio de condición de vasallo a ciudadano para muchos representó la obligación de pagar una mayor renta con relación a las antiguas rentas señoriales y la posibilidad al vencimiento de los contratos de ser expulsados de las tierras que habitaban y trabajaban desde hacía generaciones. No es difícil entender que el carlismo, en la medida que representaba precisamente el mantenimiento del antiguo régimen, encontrara tan numerosos apoyos, especialmente donde el sistema señorial fue benigno e incluso favorable con el campesinado. Paralelamente, en muchos sitios el campesinado pudo adquirir las tierras que tenían arrendadas y los pueblos las tierras comunales, especialmente los montes, los cuales con el tiempo pasaron en gran medida a ser propiedad privada de los vecinos. En definitiva, para bien terminar, diré en halago de la mentalidad imperante que el señorío desapareció, la nobleza quedó en honorífica, el igualitarismo triunfó y la burguesía prosperó. He dicho. En nombre de esta Real Academia contestará al recipiendario el excelentísimo señor don Jaime de Salazar y Hacha. Hola, venía. Señores académicos, siempre es una gran satisfacción contestar el discurso de ingreso de un nuevo académico y por ello disfruto doblemente al cumplir hoy con este requisito que es indispensable para formar parte de cada una de las academias del Instituto de España. Y subrayo lo de doblemente porque con el recipiendario, don Marcos Fernández de Bettencourt, me unen lazos firmes de amistad de cerca de 20 años, respaldados por una larga y fructífera relación académica.
Quiero recordar aquí la presentación de su libro La Orden de Malta, Estatuto Jurídico Internacional, presentado por mí en esta Real Academia hace ya 4 años, obra de la que yo mismo había escrito el prólogo, y principalmente porque tuve el honor de presidir el tribunal que juzgó su tesis doctoral 2 años antes sobre el tema Evolución histórica de la personalidad jurídica internacional de la Soberana Orden Militar de Malta, en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, la cual calificamos de sobresaliente cum laude por unanimidad. La tesis constituye el embrión de su editada obra, la cual obtuvo el Premio Internacional Laszlo Boschus de Pilagos, que es el más antiguo que otorga la Confederación Internacional de Genealogie et d'Heraldique. Este premio le fue entregado en 2021 con ocasión del 34 Congreso Internacional de Genealogía y Heráldica celebrado en la sede central de CSIC de Madrid por Su Alteza Real Don Pedro de Borbón dos Sicilias, Duque de Calabria. Por tanto, si siempre resulta enormemente grato el hecho de recibir en una academia a un nuevo numerario, con más motivo lo es si este es además un buen amigo y una persona de la categoría y cualidades que adornan al nuevo académico cuyo discurso acabamos de escuchar aquí. Nuestro nuevo compañero, como él ha recordado, sucede en su medalla a don José Antonio Dávila García Miranda, con quien me unió a lo largo de más de 50 años una estrecha amistad basada en la identidad de ideales, vivencias comunes y jerarquía de valores que son la base siempre sobre la que se ha de asentar una sólida y sincera amistad. Nuestro nuevo compañero de número, don Marcos Fernández Bettencourt, nació en Madrid el año 1959, perteneciente a una hidalga familia de raíces andaluzas por el lado paterno y de origen canario por su lado materno. Realizó sus estudios primarios en el Colegio de Nuestra Señora del Pilar de Madrid, luego el bachillerato en el Colegio Estanislao de Kostka de Villafranca del Castillo, terminando sus estudios secundarios de COU en el CEU San Pablo. A continuación, cursó la carrera de Derecho en la Universidad Complutense de Madrid, licenciándose en 1983 tras haber interrumpido sus estudios para realizar el servicio militar como voluntario boina verde en la Compañía de Operaciones Especiales número 11 en Colmenar Viejo, como anticipo de su decidida vocación castrense. Tras acabar la carrera, entró en la Escuela de Práctica Jurídica de la Facultad de Derecho de la misma Universidad Complutense y obtuvo el diploma con el número 1 de su promoción en 1984. Por ello, el ministro de Justicia le condecoró con la Cruz Distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort. Inmediatamente, al término de su carrera de Derecho, se incorporó al ejercicio libre de la profesión como abogado en varios despachos sucesivos, simultaneando su ejercicio con el curso de Derecho Mercantil impartido por el Centro de Estudios del Banco de España, que terminó con la máxima calificación. A los 3 años se independizó, abriendo su propio despacho profesional, donde ha permanecido hasta la fecha. No obstante, su inquietud intelectual le llevó unos años después a obtener la licenciatura en Derecho Canónico en la Universidad Pontificia Comillas de Madrid, estudios que completó obteniendo en 1999 el diploma de abogado rotal del Tribunal de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España, así como a terminar la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración en la Universidad Complutense de Madrid. Su temprana afición por las materias que le son propias a esta Real Corporación le llevó a cursar los estudios y obtener 3 años después el diploma de Genealogía Heráldica y Nobiliaria del Instituto Luis de Salazar y Castro del CSIC en 1964, así como otros en estas mismas disciplinas en su vertiente militar, cursados en el antiguo Servicio Histórico Militar del Ejército de Tierra, actual Instituto de Historia y Cultura Militar. Muchos años después, en 2006, en estas mismas áreas de conocimiento, obtuvo el diploma de máster universitario en Derecho Nobiliario y Premial, Genealogía Heráldica, impartido en la UNED, donde yo era profesor, lo que nos brindó, por tanto, la oportunidad de conocernos. Desde que su situación profesional se lo permitió, su campo de investigación ha sido las órdenes de caballería, en especial la Orden de Malta, de la que se ha convertido en una verdadera autoridad, asimismo en el Derecho Nobiliario y Premial y la historia del derecho en general, campo, este último, sobre el que ha versado el discurso que acaba de pronunciar para su ingreso en esta Real Corporación. En el año 2015 ingresó como cabildo de honor y devoción en la Soberana y Hospitalaria Orden Militar de Malta. Su ya citada especialización en la historia y el régimen jurídico de esta orden nos llevaron al profesor Alvarado Planas y a mí a proponerle para colaborar en la obra colectiva que por entonces estábamos dirigiendo con el título La Orden de Malta en España, 1113-2013. Su impecable trabajo fue publicado en ella con el título de La Orden de Malta en el Ordenamiento Jurídico Internacional. Este mismo año, 2015, fue elegido académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia.
2 años después, desde una posición profesionalmente más relajada, pudo nuestro nuevo numerario realizar su mencionado doctorado en Derecho bajo la dirección del propio don Javier Alvarado Planas, catedrático y director del Departamento de Historia del Derecho y de las instituciones de la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid. En 2019 fue nombrado miembro de la Comisión Internacional Permanente para el Estudio de las Órdenes de Caballería, con la especialización en la Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta. Paralelamente, su vocación por lo castrense le llevó a realizar diversos estudios en el Centro de Estudios Superiores de la Defensa CSDEN, obteniendo el máster en Defensa Nacional por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Su ya mencionada vocación militar le había llevado a incorporarse en 2006 al Ejército de Tierra como alférez reservista voluntario en la Escuela de Montaña y Operaciones Especiales de Jaca, Huesca, y 4 años después en el 4º Tercio Alejandro Farnesio de la Legión en Ronda, Málaga, donde alcanzó el empleo de capitán, que mantiene con carácter honorífico, tras finalizar su compromiso por razones cronológicas. Durante su servicio, le cupo el honor de ser el primer reservista voluntario de España en ser condecorado en 2019 con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco, en razón exclusivamente de los relevantes servicios prestados como tal militar reservista voluntario, a propuesta del Teniente General Jefe del Mando de Personal del Ejército de Tierra, quien se la impuso personalmente en un acto solemne en el cuartel general del Ejército de Tierra. Con motivo del 3er centenario del nacimiento del rey don Carlos III, nuestro recipiendario había impulsado en su condición de diputado secretario general del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid la edición del libro El Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid durante el reinado de Carlos III, en el que participó con el trabajo titulado El Estado Noble de la Villa de Madrid bajo el reinado de don Carlos III, con la relación inédita de todos los vecinos del estado de caballeros y condados de la Villa de Madrid desde 1730 a 1783. Su labor como impulsor de dicha obra colectiva le valió ser distinguido con la encomienda de la Orden de Isabel la Católica. La obra recibió el premio Archiduquesa Mónica de Austria, Duquesa de Sant'Angelo, otorgado por la Confederación Internacional de Généalogie et d'Héraldique. Ese mismo año, 2018, participó en la obra colectiva Historia de la Orden de Malta, Nuevos Estudios, que nuevamente dirigimos el profesor Alvarado Planas y yo, con un trabajo titulado El Gran Maestrazgo del Zar Pablo I sobre la Soberana Orden de Malta, 1798-1801. Fue en este año, 2018, cuando recibió también el premio de la Fundación de Casas Históricas y Singulares de España, concedido a la labor de recuperación integral y acondicionamiento de su entorno de una casa histórica de su propiedad en Granada. En el año 2020, nuevamente, el profesor Alvarado y yo volvimos a contar con él y le encargamos un artículo para la obra colectiva Carlos V de la Orden de Malta, que se publicó bajo el título Historia de la publicación y edición de reglas, estatutos y constituciones de la Orden de San Juan de Jerusalén. Un año después, en el 2021, publicó otro trabajo titulado La nobleza en Francia, dentro de la obra colectiva Nobleza y Caballería en Europa, libro homenaje a don Faustino Méndez Pidal. Y ese mismo año, 2023, ha visto la luz su última colaboración denominada El Derecho Premial Francés en la obra Introducción al Derecho Premial, de reciente publicación. En su todavía breve estancia en esta casa, en su calidad de académico correspondiente, ha publicado ya un trabajo en los anales de esta Real Academia, y así destacaré por su interés en el lado el señorío de la Isla del Hierro y sus atribuciones. Son también de reseñar sus conferencias sobre las materias que le son propias a esta Real Academia, a la corporación, impartidas en esta casa y en otras instituciones, como el Ilustre Colegio de los Abogados de Barcelona, la Universidad Internacional de Cataluña, la Universidad Internacional Méndez Pelayo, o en diversos coloquios internacionales, el último en julio pasado en el Congreso Internacional sobre Derecho Premial, celebrado en la República de San Marino. Omitiré, en aras a la brevedad, detallar su actividad paralela, participando activamente durante años en el Comité Legal de la Confederación Interaliada de Oficiales de la Reserva de la OTAN en Bruselas. Por último, no quiero dejar de reseñar su faceta de colaborador desinteresado con instituciones benéficas, y señaladamente con la Santa Pontificia y Real Hermandad del Refugio y Piedad de Madrid, de la que es hermano y hasta el año pasado su secretario de gobierno. Después de todo lo dicho, inútil es subrayar la categoría profesional y humana de nuestro recipiendario, que queda por ello más que acreditada. Nuestro nuevo numerario ha elegido hoy para su discurso de ingreso este interesantísimo tema de la extinción de los señoríos, asunto muy complicado de entender porque no siempre los autores entienden por el término señorío la misma realidad jurídica y social. Comienza, por tanto, sus palabras haciendo unas aclaraciones sobre el uso de este concepto de señorío para luego analizar su evolución durante el antiguo régimen hasta llegar al momento culminante de su desaparición. Como se les ha referido, la organización de la España del antiguo régimen, en virtud de su herencia medieval, se hallaba diferenciada entre tierras de realengo, aquellas
directamente dependían de la corona, o de señorío, ya fuera este de carácter secular o eclesiástico, según dependieran de la nobleza o de la Iglesia. Las dimensiones del régimen señorial se pusieron de manifiesto en las propias Cortes de Cádiz, ya que de las 20.428 demarcaciones jurisdiccionales que comprendía la España peninsular e islas adyacentes, 6.620 eran de realengo y 13.808 eran señoríos seculares, eclesiásticos o de las órdenes militares. Solo en el señorío de Vizcaya, las encartaciones, las nuevas colonias de Sierra Morena y en las islas de Menorca e Ibiza no estaba presente el régimen señorial. Pero pese a esta relación que nos arroja un saldo tan favorable a la España señorial, debemos hacer una precisión sobre la realidad de este régimen que, como ha señalado ya Salvador de Mosó, constituía un anacronismo, una supervivencia que, aunque se hallaba todavía vigente y la mentalidad colectiva lo aceptaba o toleraba, se manifestaba más como una superestructura administrativa de carácter tradicional en el ámbito rural que como expresión directa sobre el dominio de la tierra. En el señorío, ya lo ha especificado nuestro recipientario, se distinguen tres tipos de derechos. En primer lugar, un dominio sobre la tierra que podía ser o no pleno, dándose múltiples variantes según los casos. En segundo lugar, unos derechos de carácter jurisdiccional que residían en las facultades que sobre justicia y gobierno gozaba el señor, como era, por ejemplo, el de nombramiento de oficiales, constituyendo el más alto símbolo de poder jurisdiccional que abarcaba el señorío. Y en tercer lugar, el derecho a recibir determinadas prestaciones, caza, pesca, hornos, molinos, aprovechamiento de aguas, montes, hospedaje y demás. Algunos de ellos suponían una fuente de ingresos para los señores, pero muchos otros tenían un mero valor simbólico y a los señores ni siquiera les compensaba económicamente su pleno ejercicio. Pues bien, dentro de las Cortes se manifestó desde el primer momento de forma rotunda la oposición de la gran mayoría de los procuradores a la pervivencia de los derechos de carácter jurisdiccional. Ya en la sesión de 30 de marzo de 1811, el diputado valenciano Lloret propuso que se reintegren a la Real Corona todas las jurisdicciones, así civiles como criminales, consideradas para siempre como regalías de primera clase. Pues, se arguyó por García Herreros, no se puede oír sin escándalo que se quiera sostener que pueda haber otra jurisdicción que la soberanía que reside inherentemente en la nación. Y con ellas son incompatibles semejantes señoríos, pues, siendo inherente a la soberanía el señorío de la polijusticia, ¿cómo podría existir separado de aquella? Y si el señorío es inherente a la soberanía, ¿cómo puede haber otro que la nación en quien reside? Disfrácese como se quiera el señorío jurisdiccional. O estas voces nada significan, o son una desmembración de la soberanía, más o menos amplia, según los términos de la concesión. Y si ningún particular puede llamarse soberano, ¿cómo es tolerable que se llame señor de vasallos? La soberanía reside en la nación, que no es otra cosa que el pueblo español. Curiosamente, esta declaración fue apoyada por la mayor parte de los titulados, entre ellos el conde de Toreno, frente a aquellos que la combatían. Toreno, al comienzo de la sesión de 1 de junio, y nada más exponerse la propuesta por el secretario, había pronunciado las siguientes palabras. Señor, yo, dueño de varios señoríos, pido al señor García Herreros que fije las proposiciones que ha indicado y ruego al Congreso, encarecidamente, se digne aprobarlas. Por fin, el decreto de las Cortes de 6 de agosto de 1811, que abolía todos los señoríos de carácter jurisdiccional, fue aprobado quedando el antiguo señor como un simple propietario particular. Su artículo 5 manifestaba claramente el propósito de los legisladores, que han abolido los dictados de vasallo y vasallaje y las prestaciones, así reales como personales, que deban su origen a título jurisdiccional. Esta norma quedaría confirmada sucesivamente por las leyes de 3 de mayo de 1823 y 26 de agosto de 1837. Pero tenemos que subrayar que la legislación abolicionista, al contrario que los revolucionarios franceses, nunca intentó atacar el régimen de propiedad de la tierra. Es más, en muchos casos tuvo el efecto de convertir en propietarios plenos a antiguos señores cuyos títulos originarios o eran dudosos o no tan amplio como un propietario pleno. La conclusión que apoya esta realidad se puede resumir en una celebérrima frase de Martínez de la Rosa. Hay que arrancar hasta la última raíz del feudalismo sin herir lo más mínimo el tronco de la propiedad. Por ello, la solución del decreto de 1811 fue la siguiente: abolir todos los derechos señoriales de carácter jurisdiccional que desde este momento quedaron incorporados a la nación. Así, los derechos de casta, pesca, horno, molino, agua y montes fueron abolidos, pero respetando los derechos reales del antiguo señor sobre la tierra, de la que pasaba a ser un simple propietario particular. En resumen, en palabras de don Salvador Monzó, que ya ha citado nuestro nuevo académico, y de forma casi telegráfica, la legislación abolicionista cumplió una triple finalidad: suprimir lo jurisdiccional, recortar lo tributario y respetar, en cambio, lo territorial. Bien, concluyo ya,
Quiero felicitar a don Marcos Fernández Betancur por su discurso, como ya he dicho anteriormente, me parece interesante, muy bien estructurado, con importantes aportaciones que enriquecen el conocimiento que hasta el momento poseemos sobre esta realidad histórica de los señoríos que durante más de 5 siglos adornó nuestro régimen estamental. Poco podemos añadir a lo expresado con tanto acierto, sino simplemente constatar su perfecto conocimiento del tema al que nuestro recipiendario ha venido dedicando mucho tiempo de su investigación en los últimos años. Con esta lectura del discurso de ingreso de don Marcos Fernández Betancur, esta Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía se honra con un nuevo académico de Montevideo. Los miembros de esta corporación nos podemos sentir por ello muy satisfechos de contar entre nosotros con una personalidad como la suya, para bien y provecho propio, pero sobre todo para el de nuestras propias ciencias. Por todo ello, quiero finalizar mi contestación al discurso de Marcos Fernández Betancur con estas sencillas palabras. Bienvenido, enhorabuena y muchas gracias. Muchas gracias, don Jaime. El ilustrísimo señor don Marcos Fernández Betancur se servirá a acercarse a esta presidencia para recoger su medalla y su diploma. Subir para arriba. Sube la silla, que la silla. El ilustrísimo señor académico de número, don Marcos Fernández Betancur, se servirá a tomar asiento entre sus compañeros en la decisión. Señoras y señores, el ilustrísimo señor don Marcos Fernández Betancur queda recibido por académico de número de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía. Se levanta la sesión. Muchísimas gracias.